hablaremos de Rossini, Ajá. de Gioacchino Rossini. A ver. Así que atención, un músico genial, pero su biografía es interesante. Más que de su biografía, nos vamos a ocupar hoy de una colección de hechos que revelan su personalidad, ¿no? Él había nacido en Pesaro, el cisne de Pesaro, le decía. Es una ciudad que queda a orillas del Adriático y nació, a algunos les parece ya un guiño del destino que haya nacido un 29 de febrero de 1792. Su padre se llamaba Giuseppe y era un excelente trompetista. ¿Cómo me gustaría tener un padre que se llamara Giuseppe y que fuera un excelente trompetista? La madre, Ana, en cambio, era cantante de ópera, interpretaba papeles secundarios, no por su gusto. Bien. Allá por 1801, Giuseppe, el papá de Joaquín Rossini, se convirtió en profesor de trompa de la Academia de Bolonia y le empezó a dar clases al hijo. Lo agarró al hijo de 9 años y le dijo: ya que soy yo el profesor de trompa de la Academia de Bolonia, vení que te doy clase. Y parece que el joven Rossini era un pésimo estudiante, pero tenía virtudes musicales. Tocaba el violín, el clave, actuaba en público, cantaba, componía. Compuso desde muy chico, ¿no? Ya en 1804, cuando tenía 12 años, ya había compuesto sonatas. En 1806 ingresó a la Escuela de Música de Bolonia y firmó su primera obra, Demetrio e Polibio. Mirá vos. 4 años más tarde abandonó la escuela y comenzó una carrera asombrosamente productiva. Rossini escribió 40 óperas en 20 años. Pero ya veremos por qué las escribió, no porque sí. Ubiquémonos ahora en Milán, más precisamente en el Teatro alla Scala, en 1815. Rossini parece que había presentado una de sus obras y avanzaba hacia el proscenio para saludar al público que lo aplaudía, y por ahí se le acerca un tipo que le dijo: mire, Rossini, usted es un genio de la ópera, yo me llamo Domenico Barbaglia y tengo 2 teatros más grandes, los 2 teatros más grandes de Nápoles. Acepte que lo invite a morfar, dice, porque tengo que hacerle una oferta extraordinaria. Rossini aceptó y el tipo le propuso darle un dinero importantísimo a cambio de que compusiera 2 óperas al año. Por eso compuso tanto. De todos modos, hubo años en los que compuso más de 2. En 1812 compuso 6. 6 y algo así, ¿no? Porque acá tenía otras 2. Muy bien. Además debía dirigir los ensayos, la ejecución, hacerse cargo de la dirección musical. Es decir, no solamente las tenía que componer, sino tenía que ponerlas, tenía que hacer la puesta. No tanto la puesta, porque la puesta en la ópera la hace el regisseur, ¿no? Y después está el director, el verdadero director es el director musical. Pero todo eso lo tenía que hacer el tipo. Bueno, era mucho laburo. Al año siguiente Rossini se instaló nomás en Nápoles, visitó los 2 teatros, el San Carlo y el del Fondo. Parece más bien el nombre de un vecino, el del Fondo, ¿no? Ahí viene el del Fondo. Teatro del Fondo también parece un teatro secundario, no está mal para esos complejos cinematográficos que hay en estos días, y lindo para un cine doble, el del frente y el del fondo. En el frente se dan los estrenos y en el fondo, qué sé yo. Bueno, instalado en Nápoles, Rossini aceptó la oferta de Barbaglia y entonces comenzaron a ser amigos. Él le presentó a su amante, una chica, ¿no? Le dijo: mire, le voy a presentar acá a un amante que tengo. Parece que era un hombre fácilmente confidencial, Barbaglia. Y le dijo: mire, mi amante canta, es una mujer magnífica y tiene una voz que es capaz de transportarlo al cielo. Y se trataba de Isabella Colbrán. Rossini, tentado por la descripción que había hecho Barbaglia, demostró impacientes deseos de conocerla. Bueno, al día siguiente se la presentaron e inmediatamente Rossini quiso oír cómo cantaba. A las primeras notas parece que Rossini se estremeció, porque Colbrán, Isabella Colbrán, cantaba maravillosamente bien, y además era muy hermosa,
soberbios y hechiceros ojos negros, talle magnífico, una suntuosa cabellera color de ébano, es decir, pelo negro, ¿no? Y todo por el estilo. Pero lo que maravilló a Rossini más que nada fue su voz. Parece que nunca había oído nada parecido. Y le dijo, qué lindo lo que le dijo, te miro y se me ocurren ideas. No otra cosa, es una musa. Bien. Bueno, enseguida se puso a escribir. Él le dijo, eres una reina y entonces escribiré para ti. Serás Isabela de Inglaterra. Isabela, reina de Inglaterra. Se llamaba la ópera. Y la ópera esto se lo digo yo y no estoy seguro, pero me parece que sí. Tenía una introducción que era esta. Y usted me dirá, pero esa es la introducción del Barbero de Sevilla. Bueno, también era la introducción de esa ópera que escribió Rossini para esta chica, la primera que escribió para ella. La escribió muy rápido, él escribía siempre rápido. La costumbre indicaba que en las arias el autor escribía una melodía, escribía una orquesta de acompañamiento y dejaba al cantante la facultad de adornar esas canciones, al gusto de cada uno. Pero Rossini sufría por este asunto, no le gustaba. Y cuando escribía para Isabel escribía todo. Escribía los trinos, los adornos, los portatos, los calderones, todo. Y esta ópera, Isabel, reina de Inglaterra, fue un éxito. El empresario se frotaba las manos, se frotaba. Y después de esta ópera Rossini corrió a Roma para responder a otro encargo que tenía así porque sí, qué sé yo. Bueno. Y compuso en 13 días El Barbero de Sevilla. Claro, como tenía pocos días, en la introducción se le ocurrió poner... El estreno del Barbero de Sevilla fue uno de los grandes fracasos de la historia. Fue el 5 de febrero de 1816. Se rompieron las cuerdas de algunos instrumentos. El actor que hacía de Basilio era el maestro de música, no me acuerdo, se cayó de boca al piso y tuvo que cantar el aria secándose la sangre que le salía de la nariz con un pañuelito. Al final del primer acto apareció un gato en la escena y empezó a acompañar a la orquesta con un maullido. Los actores parece que corrieron al gato interrumpiendo su canto, en fin. Después de la función los actores fueron a la casa de Rossini para consolarlo porque esperaban encontrarlo abatido y desesperado, pero no, estaba durmiendo el tipo, nomás tranquilo. Así que es una ópera, la introducción hace presagiar cosas graciosas. Claro, después nos enteramos que era la introducción de otra ópera. No sé, a lo mejor no tenía en ese momento la música un valor descriptivo tan fuerte como después tuvo. Pero ahí está, ¿no? Estoy pensando cómo se llamaba. Rosina se llamaba, ¿no? La chica. El conde de Agua Viva, ¿no era? Que ya estaba enamorada de él, don Bartolo, estaba el maestro de música, y está en el medio Fígaro. Fígaro es el barbero. Es el barbero y es el que mete la nariz en todo, y a través de ese personaje se viene a conocer todo el enamoramiento de Rosina, de un muchacho joven, su tutor, que creo que es don Bartolo, que de algún modo la pretende, ¿viste? Personaje, clásicos personajes del Viejo Verde, ¿no? Provienen de la comedia del arte en general, ¿no? Pero es una obra extraordinaria, Bueno, después del Barbero de Sevilla, Rossini no podía responder al trato que había hecho con Barbaglia, el de los 2 óperas por año, ¿no? Durante 5 meses prometió una nueva ópera, pero la ópera no aparecía, loco. Entonces
el empresario se hartó y lo encerró en una pieza y le dijo: de acá no salís hasta que la ópera esté terminada. Y Rossini protestaba desde adentro, ¿no? Imagino yo, esto le agrego yo. Pero Barbalia no aceptaba razones. Al final, esa misma tarde, la misma tarde que lo enseñó, que lo encerró, le entregó la obertura para una obra y 2 días después la obra completa. Es un buen sistema si el que está adentro es Rossini. Bueno, Rossini ensayaba siempre con la amante de Barbalia, con Isabella. A ella le costaba alcanzar algunas notas y entonces se irritaba, decía que la orquesta desafinaba, todas esas cosas que hacen las cantantes cuando no alcanzan una nota. Entonces Rossini le ayudaba sin que ella lo descubriera. Cuando él identificaba algún posible desfallecimiento, repetía la parte, pero diciéndole ponerle al tenor. Repetí lo anterior, vamos a repetir, le decía al tenor. En realidad tenían que repetirlo todos, incluso Isabella, que era la del lío, ¿no? Para que ella no se pusiera mal. Y Rossini fue el que en la ópera italiana empezó a darle más importancia a la orquesta, ¿no? Ustedes saben que siempre se dice de algunos autores italianos que le dan mucha importancia a los cantantes y ninguna a la orquesta, y algunos han sido criticados mucho, le han dicho: bueno, pero esa orquesta es nada más que de acompañamiento, ¿no? Un cha-cha, incluso a grandes genios. Pero está el estilo alemán, que privilegia lo orquestal, y el estilo italiano, que privilegia a los cantores. El caso es que Rossini empezó a cuidar la orquesta, pero por cuidarla a ella, por cuidarla a Isabella. Bueno. Estrenaron una obra que se llamaba Moisés en Egipto. A ella le gustó, la ópera fue un éxito, y al poco tiempo Rossini le propuso casamiento. Ahora, no olvidemos que la mina era la amante de Barbalia, del empresario. Entonces un día fue Rossini y le dijo: che, ¿querés casarte conmigo? Y ella le dijo: mirá qué lindo lo que le dijo ella. Soy tuya como jamás lo fui de Barbalia. Pobre Barbalia. ¿Cómo va a decir? Soy tuya, punto, loco. ¿Cómo? ¿Vos te vas a levantar? Soy tuya como jamás lo fui de Lechuga. Poner que era el novio anterior. Qué feo. ¿A usted le gustaría declararse una mina? Que usted le dice: oh, quiero casarme contigo y vivir para siempre, suponiendo que usted hiciera eso, ¿no? Sí. Y la mina le dice: sí, soy tuya como jamás lo fui de Caragoma. No, yo suelo ser... ¿Quién es Caragoma? El que andaba conmigo hasta ayer. Claro, yo suelo ser Caragoma en general. Claro, bueno. El caso es que eso dijo la mina. Isabel le contó al otro, a Barbalia, su intención de abandonarlo. Y el tipo, imagínate cómo se puso, empezó a los gritos, la trató de traidora, infame cortesana. Y parece que Barbalia recorría el teatro de punta a punta a los gritos y estuvo así una semana. Después se calmó y le propuso a Rossini que siguieran los dos trabajando para él. Pero ellos no aceptaron y viajaron a Bolonia y se casaron el 16 de marzo de 1822, no importa. Después fueron a Viena, estrenaron Zelmira, en Venecia Semiramis o Semiramis, como quieras, aquella, la de los jardines, ¿no? Bueno, en París tuvieron mucho éxito, seducían a todo el mundo, las damas de París encontraban encantadoras las patillas de Rossini y quedaban pasmadas cuando el maestro cantaba sus propias arias, porque él tenía una excelente voz, era barítono. Lo invitaban a todos los salones, él andaba siempre empilchado, traje azul con botones de oro, chaleco blanco, además coleccionaba pelucas y se las ponía según la circunstancia. Y según la peluca que usara, la gente ya sabía lo que estaba por hacer el tipo. Cada peluca tenía su nombre. La peluca que llevaba a la fiesta era ponerle la alegre. Otra era la triste, que la llevaba a los entierros. Otra era, qué sé yo, cuando había una reunión de diplomáticos, la bilingüe. Cuando salía con alguna mina, la mimosa. No sé. Pero qué gracioso ponerle nombre a las pelucas según la ocasión.
En una noche Rossini estaba invitado a cenar a casa de una señora muy importante de París, que además era tacaña, y parece que la cena había sido un poco escasa. Muy bien, Rossini, que tenía siempre un apetito voraz, pues no solo era aficionado a cocinar, como saben todos ustedes, ¿no? Los canelones Ana Rossini y todo eso, sino también era aficionado a comer bien. Y se levantó a la mesa con hambre, había comido poco. Entonces se despidieron y la condesa agradeció la visita y expresó su deseo de verlo pronto como huésped en otra cena en su casa. Y Rossini le dijo, con mucho gusto, y si me permite, ahora mismo. Después fueron a Londres, no fue una buena decisión, el mar estaba tormentoso, la travesía fue un infierno, e Isabel perdió la voz, pero para siempre. 5 meses después de haber desembarcado en Dover, huyeron de las brumas inglesas, volvieron a París. Isabel sabía que a pesar de la ayuda de su esposo, de los trucos en la composición, su carrera terminaba, se había quedado ronca. El carácter se le hizo agrio, no soportó envejecer ni ser reemplazada por cantantes más jóvenes, y entonces se separó de Rossini, se retiró a Bolonia. Pero lejos de ella, a él le faltaba inspiración, ya no deseaba componer. Escribió Guillermo Tell, que fue un éxito maravilloso. Y luego, para sorpresa de todos, anunció su retiro de la música. No volvió a componer. Dijo una cosa inteligente, no sé si verdadera. Dijo, en un tiempo las ideas me perseguían, ahora tengo que correr tras ellas. Es preferible no seguir. Pero no debía ser cierto. Parece que, eso sí, que Isabel había alimentado su inspiración, incluso él había renovado la ópera, nada más que para cuidar la voz de Isabel. Y desde 1837, año en que se separó de Isabel, hasta el día que murió, en 1868, solo compuso una misa y algunos pequeños pasajes llamados Pecados de Vejez y nada más. Y fueron 31 años durante los cuales no compuso nada. En su vejez Rossini era muy venerado, lo querían, qué sé yo. En una reunión de amigos y admiradores se hablaba de levantarle un monumento y justo él estaba presente allí. Entonces preguntó cuánto iba a costar el monumento y le dijeron 20.000 libras. Y Rossini reflexionó un instante y dijo, denme 10.000 a mí y me pongo yo mismo en el pedestal. Bueno, Rossini tenía mucha estima por su propia persona. Cuando le escribía a la madre ponía en el sobre la siguiente dirección: a la muy distinguida Madame Rossini, madre del inmortal compositor. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise en París el querido Rossini, como tantos otros amigos de este programa que están enterrados allí, ¿no? Y digo porque ahí está o parece estar Chopin. Parece estar, digo Chopin, porque mi corazón no está allí, parece. Lo llevaron a Varsovia, ¿no? Bueno. No sé a quién dedicar esto, seguramente a Rossini, a Isabel, al empresario, que después de todo fue el que le presentó la mina. Pero bueno, si vamos a dedicar las charlas a tipos que le presentan minas a los músicos, bueno, son muchísimas las personas que dedican su vida a presentar mujeres a los músicos, así que no. Hemos ido a la discoteca. Y en nuestra discoteca, en la discoteca, en este programa, tuvimos Rossini en una época, pero ya no. Así que no tenemos, yo si hubiera tenido más tiempo, hubiera conseguido por lo menos algunas de las breves tarantelas de Rossini, pero no. Entonces tuvimos que pedir al discotecario un disco. Y le contamos la historia del barbero. Por empezar le contamos que el asunto transcurría en Sevilla. Y
Estuvimos como una hora contándole los amores de Rosina. Y al final nos dio una sevillana. Igual. La sevillana del Espartero, que va a cantar Miguel de Molina, que por lo menos es algo que se ha hecho en Sevilla. Sí, una alegoría un poco lejana, ¿no? No tan lejana. El barbero está en Sevilla y las sevillanas también están en Sevilla. Cero lejanía, cero. Muy geográfico es eso, ¿no? Pero muy geográfico, ¿no? Es demasiado geográfico, claro, es verdad. Pero es lo que hay. Está muy bien. Así que escucharemos a Miguel de Molina en las sevillanas del Espartero, las célebres sevillanas, que tienen más que ver con los toros que con Rossini, pero así anda el mundo. Adelante.